Bueno, muchísimas gracias a todos, al Comité Interregional de Magdalena, a la Cámara de Comercio, señores candidatos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A la única mujer del panel presente, muchas gracias, profesora Marta, por estar aquí. Eduardo, me voy a referir en títulos personales para trabajar de manera relajada. A Franklin también y a Edgardo también, muchas gracias por estar presente en este gran espacio, en este importante espacio para el departamento de Magdalena. Esto es muy importante lo que está pasando de aquí, y inmediatamente hicieron la invitación para moderar este importante panel. Acepté inmediatamente, teniendo en cuenta que desde el gremio que representa la región Caribe, desde el puerto de La Guajira, lo que buscamos de alguna u otra manera es seguir en el proceso de integración regional. Tenemos que pensar, señores candidatos, con todo respeto, en la forma de integrarnos como región. Hay proyectos que son transversales para toda la región, por supuesto. El departamento de Magdalena tiene sus propios, pero de alguna u otra manera el mensaje que quiero dejarles antes de iniciar este importante debate es buscar una manera de integrarnos como región. Eso muestra fuerza y muestra de alguna manera una alianza importante al gobierno central. Las entidades, los bancos multilaterales que hoy tuvimos la oportunidad de presenciar, las regalías. Yo comienzo en este sentido hablando del sector de infraestructura. Financiación hay, recursos hay, cantidad, bastante. Por donde uno entra, uno encuentra que hay la posibilidad de financiar proyectos o de cofinanciar proyectos entre las diferentes entidades, la banca privada, la banca multinacional, entidades del gobierno nacional, regalías. Yo hoy quisiera dejar un importante mensaje, y es que de alguna u otra manera la estructuración de proyectos, el diseño de buenos proyectos es la carta de presentación para poder conseguir los recursos. El mensaje muy respetuosamente que les dejo es tratar de que los proyectos que estén dentro de sus planes de gobierno, los proyectos que sus comunidades necesiten, sean estructurados y diseñados de tal manera que cuando ustedes vayan a salir al mercado del sector financiero a buscar los recursos, esas entidades digan dónde se firman. Definitivamente eso es una realidad, y esa es la invitación que hoy hago del sector que represento, porque de manera importante hemos identificado que recursos hay, dinero hay. Lo que hay es que tratar de buscar la manera de saber estructurar los proyectos para poderlos conseguir. En ese sentido, algunas reflexiones que desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura hemos venido haciendo algunos estudios que indican que por cada 0.5% de inversión en infraestructura en el PIB de la región, de alguna u otra manera eso se refleja en 0,8% de crecimiento económico de la región en el año siguiente. Es tan importante, 0.5% de inversión en el PIB te aumenta el crecimiento económico de la región 0,8 puntos, y de manera reversiva, por ejemplo, te disminuye en 0,6 la tasa de desempleo. Entonces, definitivamente invertir en infraestructura de transporte, de servicios públicos, social, producto, alcantarillado, tiene un efecto importantísimo en la economía de los departamentos. En ese sentido, yo quisiera comenzar con las damas, Marta, y hacer la siguiente pregunta para todos los candidatos, y de alguna otra manera me voy a permitir ir direccionando de manera aleatoria a quien seguiría en el sentido. Estas preguntas fueron entregadas, fueron consensuadas con diferentes medios, y en relación a la infraestructura, la mejora de la infraestructura es esencial para el desarrollo regional, definitivamente. Marta, ¿cuáles son sus planes específicos para el desarrollo de infraestructura en el departamento, incluyendo la modernización de vías? Tiempo, reglas. Del debate. Tiempo y las reglas del debate. Sí.
me enfoqué, me emocioné con el tema ayúdame con En el mercadeo. sí, por favor, muchas gracias, gracias por recordarnos. Como tenemos menor cantidad de candidatos, en esta sesión van a tener 2 minutos para poder explicar cada una de sus propuestas, explicaciones. Va a estar el número en la pantalla y pues usted cuando se acaben sus 2 minutos, pues le va a pedir que redondeen la explicación. Sí, dígame. Sí, ya a eso iba. Sí, pero la idea es como para no extendernos durante este tiempo, que no sea en todos los casos, sino pues temas muy específicos, y tendrán derecho pues a hacer una réplica. La contrarréplica no. Solo tenemos espacio para la réplica de alguno de los que exponga. En ese sentido, tienen 2 minutos para cada pregunta, para cada propuesta de lo que digan. No hay preguntas del público, esto debemos ser muy claros. Se supone que las preguntas ya fueron formuladas en la inscripción previa. Y bueno, yo creo que eso. Hacerle bulla al candidato. Sí, ya les había recomendado eso tanto a ustedes como candidatos y al público en general. Así que, bueno, les va a ir súper bien, y así que sí. Adelante. Muchas gracias por haber recordado las reglas. Marta, ¿cuál es el plan en relación a la inversión y a los proyectos de infraestructura de transporte, vías, puentes, vías secundarias, vías terciarias, en relación a la infraestructura social y de servicios públicos, escuelas, hospitales, carreteras, que tiene tu candidatura en relación al plan? Bueno, mi propuesta está enfocada en el último eje transversal de mi programa de gobierno, que es el de innovación. ¿Sí? Hemos pensado y hemos desarrollado con un grupo de asesores una propuesta que nos lleve a hacer unos prediseños, a hacer ¿cómo les explico? Una convocatoria donde participe la comunidad. Nosotros nos hemos dado cuenta que pueden haber muchos recursos, muchas bancas ofreciendo esas ayudas y esos recursos, pero primero tenemos que partir de un hecho muy significativo, y es que esos recursos sean bien direccionados. Por lo tanto, pueden haber todos los dineros, recursos, pero si no tenemos unas buenas propuestas, si no tenemos un buen direccionamiento, no podemos llegar a obtener unos planes específicos. ¿Qué estamos pensando? Unas carreteras, una conectividad que nos permita estar en coordinación, en armonía con todos los municipios del departamento del Magdalena. Todas las vías y la conectividad tienen que ir relacionadas, porque si no hay vía, no hay conectividad. Entonces, si tenemos unas obras grandes, sobre todo para las poblaciones y municipios vulnerables, es apenas obvio que esos recursos se encaminarán y serán orientados a las zonas donde tengan esa falta, como los municipios que tienen carreteras, vías terciarias, donde hay que reparar las placas huellas. Por lo tanto, es uno de los principios que nos orientarán en la infraestructura. Muchas gracias, Marta, por su respuesta. En ese sentido, vuelvo insisto, a manera muy respetuosa de recomendación, y con usted en que la estructuración, diseño y planificación de buenos proyectos es casi que garantía total de la consecución de recursos. Obviamente, dentro de la planeación está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas en la contratación de dichos proyectos. Edgardo, la infraestructura, en ese sentido, definitivamente jalona el desarrollo económico de cualquier territorio. Tu plan en relación al sector de
Bueno, no hay duda de eso. Y me preocupaba de sobremanera que en este país implantaron una ideología señalando a los gobiernos locales exitosos de enfocarse solo en el cemento, porque con el cemento no se construía sociedad. Y eso caló tanto al punto de que hoy el gobierno nacional se hizo elegir sobre la base de esa narrativa de que el cemento, de que la infraestructura no generaba efectivamente cambios. Pues sí, sí lo genera, porque no hay manera de tener un buen servicio de salud si no tienes buenos hospitales desde el punto de vista de infraestructura. No hay manera de que las personas se desarrollen en deporte y en educación si no tienen buenas escuelas y si no tienen buenos parques. Entonces nosotros, por supuesto, que consideramos el mayor déficit que tiene el departamento del Magdalena y que afecta de manera definitiva su competitividad, tiene que ver con el déficit de infraestructura y la mala calidad de infraestructura que hoy tenemos. La preocupación principal que nos aborda es algo que ya aquí dijeron los que nos antecedieron en sus exposiciones, los delegados del BID, del Banco Mundial y de la CAF, y es dos cosas: la planeación y la financiación de esas obras de infraestructura. Entonces, me gustó mucho aquello de la cooperación técnica y monetaria no reembolsable. Por supuesto que el departamento del Magdalena tiene que acudir a esa cooperación, pero más importante que eso es buscar los recursos, no solamente a través de la banca multilateral, sino también la banca comercial, a través del gobierno nacional, buscando los convenios entre las diferentes entidades territoriales del departamento del Magdalena para construir esa infraestructura que tanto necesita el departamento. Este discurso que estoy diciendo yo aquí, esta propuesta de la que yo estoy hablando aquí, ya lo han dicho todos los candidatos en todos los debates anteriores, ya quedado en todos los programas de gobierno. Lo que ha faltado definitivamente es hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad técnica y científica para poder lograrlo, y aparte la experiencia que nos permitió el gobierno de Ciénaga entre el año 2016 y 2019. Las vías hay que hacerlas, los parques hay que hacerlas, recuperar la infraestructura de educación del departamento hay que lograrlo con salud. Muchas gracias. Ricardo, Frank, la misma pregunta para ti, enfocada en la buena implementación de infraestructura como resultado de un desarrollo económico para la región. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que nos vamos a rotar con micrófonos que nos sirvan. La mañana pasó lo mismo. Sí, así que... Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un minuto, porfa, para que tengan... Cero. Listo. Bueno, sea lo primero, solidarizarme con la familia del joven que fue asesinado el día de ayer, Mario Andrés Campos, un taxista que fue vilmente asesinado en esta ciudad, y eso viene pasando mucho en la ciudad de Santa Marta. Hay que repudiar ese tipo de actuaciones que están afectando la vida y la seguridad de los magdaleneses. Yo, en términos de infraestructura, tengo una propuesta bien concreta. 4.000 kilómetros de vías en el departamento del Magdalena vamos a intervenir. 3.600 kilómetros de vías en mejoramiento de la vía, vías que son destapadas, les vamos a hacer mejoramiento y mantenimiento permanente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una maquinaria que va a adquirir la gobernación del departamento y otra que ya está existente, a través de una empresa público-privada, para que no haya ningunos inconvenientes en términos de los mantenimientos correctivos y preventivos. Y 400 kilómetros de vías que las vamos a pavimentar, que valen aproximadamente 900.000 millones de pesos. Aquí están parte de nuestros financiadores, también tenemos los recursos de las regalías regionales, regalías locales, también tenemos el concurso de la Presidencia de la República y, por supuesto, de la empresa privada, del puerto de Santa Marta y de los empresarios que también tienen que poner recursos. Infraestructura educativa, estamos rezagados, necesitamos 1.2 billones de pesos en infraestructura educativa. Vamos a invertir en nuestro gobierno por lo menos 100.000 millones de pesos en esa infraestructura. Poco a poco tenemos que ir avanzando. De igual manera, tenemos que invertir en infraestructura hospitalaria. Nuestros hospitales se están cayendo. El servicio de salud de nuestro departamento no solamente son los médicos y los insumos, sino que los hospitales están en pésimas condiciones y tenemos que recuperarlos de manera pronta y de manera efectiva. 2 minutos. Bueno, hay una pregunta en relación al sector de la infraestructura.
No, sin duda, la competitividad no se construye sin vías. El Departamento del Atlántico es un ejemplo de cómo el alto porcentaje de vías asfaltadas incide mucho en los bajos niveles de pobreza que tiene diferente al Departamento de Magdalena. Javier habló claro de la primera acción que haremos, y es la de incentivar mucho más el avance de los proyectos del nivel nacional, pero te faltó, Javier, las variantes del Banco, Guamal y Plato, que no están incluidas en los proyectos de la Ruta del Sol que se están adelantando acá y en la vía de la depresión Moncocina. Lo vamos a hacer, y eso es importante para poder articularla también con las nuevas vías del nivel nacional. Pero la vía secundaria es nuestra mayor responsabilidad. Mi propuesta, construir la gran vía central del Magdalena que articula el Magdalena por dentro. No podemos seguir pensando en que vamos a construir vías para articularnos nuevamente con la del Atlántico y la del Cesar, como siempre ha ocurrido. Tenemos que tener nuestra propia vía, y esa vía ya tiene una cuota inicial, Héctor, y es que el gobierno nacional incluyó ya el puente de la Hermandad entre Salamina y Puerto Giraldo, y a partir de allí tenemos que hacer que el gobierno nacional le invierta al mejoramiento de la vía de Pinijay hasta Fundación, y de ahí de Santa Rosa de Lima, Monterrubio, Chibolo, Apure, iría toda la gran vía central del Magdalena, que sería la gran vía de la productividad para nosotros. Son 1.200 kilómetros de vías secundarias que tenemos que construir, pero no las voy a construir todas. Nos comprometemos con 400 kilómetros, porque la idea no es plantear promesas, sino implementar procesos que permitan, entre gobiernos, sacar adelante estos proyectos. Bien importante también las vías terciarias. Es muy importante el tema de las vías terciarias, porque son las que en última van a conectar a los territorios productivos de las veredas que actualmente no están conectadas con las nuevas vías que vamos a plantear. La vía de la prosperidad, nos quedaron unos recursos de evidencia futuras, hay que hacer que el gobierno las ejecute, y ahí es importante porque eso se va a articular con el puente que viene de la hermandad, trabajar con los gobernadores vecinos. Entonces, por eso mi primera acción, luego de ser elegidos, va a ser reunirnos con todos los actores, con los gobernadores de los 4 departamentos vecinos, también con los congresistas y con los alcaldes de los 30 municipios. ¿Por qué es importante para los gobernadores vecinos? Por ejemplo, con el gobernador del Cesar, con él tenemos que trabajar para que obtengamos los recursos de regalías regionales y no castigar nuestra bolsa departamental. Gracias. Por último, para cerrar el tema de infraestructura, por supuesto que es mi fuerte. Sí, por favor, sí. Adelante. 1 minuto de réplica. Bueno, más que una réplica, un aporte, ¿no? En el caso de Franklin planteaba el tema del endeudamiento. Franklin, hay que tener cuidado. En este momento vamos a encontrar un gobierno muy endeudado. Estamos así, a esto, si se dan todas las autorizaciones de crédito que dio la Asamblea, al 80% del nivel de endeudamiento que tuvimos en pesos constantes respecto a cuando entramos en intervención económica en 1999. Yo creo que como gobierno los primeros 2 años tenemos más bien que fortalecer y hacer más eficientes los recursos propios. Por eso me comprometo a bajar el gasto de funcionamiento al mismo nivel del año 2012 a 100.000 millones de pesos, y ahí nos vamos a ganar 70.000 millones en ahorro de gasto de funcionamiento, que está súper disparado. Pero el endeudamiento no es recomendable para ninguno de los proyectos que estamos acá planteando, porque estaríamos nuevamente en riesgo de ley 550. Muy bien. No, Sí. otra réplica, listo, 1 minuto. Sí, ¿verdad? Pero no es contrarréplica al señor Edward, es réplica a la opinión primera, o cuál es la réplica suya, pero no es contrarréplica. Doctora Marta. No, la réplica es para el Señor compañero. Eduardo, adelante. Sí, Eduardo. 1 minuto. Yo creo que la tendencia, y lo decía aquí el señor moderador, es que nosotros tenemos que integrarnos, ¿sí? Como costa. Nosotros no podemos pensar solamente en el Magdalena. Y cuando usted esbozaba en la primera parte y decía, yo me comprometo primero a lo del Magdalena, todo tiene que estar articulado, porque para eso va la financiación. La financiación debe ir acorde con toda la problemática de la costa caribe. Lo dice la RAD, lo dice el plan de desarrollo, y nosotros no podemos quedarnos atrás de esas situaciones que hoy se plantean y que nosotros tenemos que liderar como gobernantes. Muchas gracias, Marta. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, muchas Adelante. gracias. Hay un tema importante que hay que tocar en todo este tipo de eventos y actividades, y tiene que ver con la estabilidad, con el crecimiento económico que nuestro territorio tanto necesita. En ese sentido, Franklin, me gustaría comenzar contigo en esta oportunidad. ¿Cuál es tu plan en relación a impulsar el empleo y el crecimiento económico en el departamento? ¿Cuáles son tus estrategias para atraer inversión que genere empleo al departamento? ¿Y cómo planear aportes a los desafíos económicos que tanto enfrenta en este momento el departamento de Magdalena? Bueno, lo primero que tengo que decir
es que hace unos días vimos un video donde los actuales gobernantes naranjas trataban de manipular a las personas funcionarias del Hospital Torcón y de otras entidades, diciéndoles que si no votaban por ellos no iban a tener empleo. Lo primero que tengo que decir es que en mi gobierno los buenos funcionarios van a tener empleo. Lo segundo, por supuesto que hay que trabajar con la empresa privada. Es supremamente necesario generarle las condiciones, las buenas condiciones para que ellos puedan venir y situarse a la ciudad de Santa Marta y por supuesto al departamento del Magdalena. Pero con los servicios pésimos como los tenemos en este momento, con el costo de la energía, que ya el kilovatio creo que va a llegar a 1.000 pesos o ya pasó los 1.000 pesos, es bastante difícil. Lo primero es ordenar la casa, brindar un buen servicio de agua y de alcantarillado. Paralelamente a eso tenemos que convocar a las empresas nacionales y a nivel internacional a decirles que aquí van a tener un gobierno que les va a brindar garantías, un gobierno que no los va a perseguir, que va a trabajar de la mano con ellos. Yo creo definitivamente que la articulación entre lo público y lo privado es lo que hace que las ciudades prosperen, que las ciudades tengan mayor empleo y tengan mayor riqueza. El campo del departamento del Magdalena es un eje fundamental en el cual también vamos a invertir en distritos de riego que requiere nuestro departamento, y a esos pequeños y medianos campesinos les vamos a dar la posibilidad de que tengan oportunidades de cultivar la tierra, de que tengan oportunidades de tener su ganado, de que tengan oportunidades de tener una vida digna. Cuando estábamos en pandemia, recuerden que ellos eran los que estaban trabajando y nos alimentaban. Hay que fortalecer el agro de este departamento. Este departamento es agrícola y es turística, y es turístico, perdón, y son los dos pilares fundamentales. Muchas gracias. Muy importante, un departamento con una riqueza agrícola y ganadera de mucha importancia, y hay una recomendación importante para que lo tengamos en cuenta en los planes de gobierno: los distritos de riego. Definitivamente, no solamente la inversión en la infraestructura, sino la eficiencia de esos distritos en materia de tecnología, que ahorita también vamos a hablar sobre eso un poquito. Carlos, tu opinión con relación a la... Bueno, tenemos que mirarla desde dos enfoques. Uno tiene que ver con una premisa que nosotros establecimos en nuestro programa de gobierno, y es el que dice que la mejor forma de hacer política es hacer que la gente no dependa de la política. Tenemos que pasar esa página y que la gran mayoría de los ciudadanos estén atentos a lo que el gobierno ofrece para poder desarrollarse ellos profesionalmente, técnicamente o como un empleado muy corriente. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? En la informalidad. La economía de este departamento, en general, incluida la de Santa Marta, desde luego, es un 67% informalidad. La gente trabaja para comer, la gente trabaja en el mero rebusco. Hay que dar un paso hacia adelante. ¿Cómo lo hace? Con la intervención del gobierno, primero diseñando una estrategia, una política pública, que en el caso de nosotros se llama Magdalena Emprende, y tiene que ver primero con censar a cada una de las personas que están dedicadas a la informalidad, en el mototaxismo, en el ciclotaxismo, en el vendedor ambulante estacionario, el que tiene alguna actividad, en el caso de las mujeres, al interior de su casa para aportar a la economía de su casa. Tener un censo específico, digamos un instrumento técnico que nos permita a nosotros entonces ahí sí hacer una inversión que se tiene que hacer con lo que se conoce comúnmente como el capital semilla. Y luego de entregado ese capital, que no es un subsidio, sino un capital como tal para que puedan crecer en sus negocios, hacer una verificación de campo con una estrategia gigantesca como la que, por ejemplo, a nosotros nos correspondió implementar en Ciénaga de la mano con el puerto Prodeco. Es decir, buscamos un aliado, también con Fundemicromat de la Cámara de Comercio, un aliado privado, Fundemicromat, Cámara de Comercio nos acompañó, y en Ciénaga atendimos aproximadamente a 1.000 familias. Logramos que en ese momento, eso después se desvaneció con la pandemia, de que muchísimas familias en Ciénaga dieran el paso de la informalidad a la formalidad. Eso de cierta manera los enriqueció económicamente, les permitió tener un empleo digno y a su vez generar empleo por otro lado. Pero la otra cara de la moneda tiene que ver y tiene íntima relación con la primera pregunta. 2 minutos. Sí, señor. Pues redondeé rápidamente. No, tiene que ver con la primera. ¿Qué empresa quiere venir a cualquier municipio, cualquier ciudad del departamento del Magdalena si no tiene la manera de comunicar la productividad en el campo
con las vías secundarias y esa salida a donde efectivamente se comercia lo que nosotros producimos. ¿Qué empresa quiere venir si no tiene servicios públicos y si no tiene seguridad? Muchas gracias. Definitivamente el tiempo no alcanza para lo interesante de la conversación. Aquí quiero aclarar una inquietud que comedor. Los aplausos son permitidos siempre y cuando estén dentro del marco del respeto y la moderación, pero sí son permitidos, me dicen los organizadores del evento. Eva, la misma pregunta para ti, que es de los temas que de verdad más interés tiene por parte de la sociedad, tanto empresarial como social. Sí, yo creo que, bueno, nosotros como gobernantes tenemos dos compromisos, ¿no? Tenemos dos compromisos. Uno, el de crear condiciones para que la empresa privada, las demás instituciones generen el empleo, generen la riqueza. Esa es nuestra gran responsabilidad. La segunda, la de subsidiar a la población desprotegida socialmente. Son las tres grandes responsabilidades que tenemos y para ello contamos con un presupuesto que no es fácil, porque es muy escaso e inferior a las necesidades que tienen nuestras comunidades. En el caso de la creación, digamos, de escenarios para la inversión, sin duda lo primero la infraestructura, hacer las vías, hacer los acueductos, hacer los hospitales. Segundo, la institucionalidad. Bien importante la institucionalidad, que está reflejada hoy en día en una de las principales problemáticas que afectan a nuestros ciudadanos, y el tema de la inseguridad. Y tercero, la competitividad relativa al recurso humano. Entonces, cuando hablamos de competitividad es, sí, llevar la universidad a las regiones. A propósito, Javier, faltó eso también en la propuesta de ustedes, la universidad presencial en las regiones, para que nuestros jóvenes puedan ser mano de obra competitiva a futuro. ¿Ok? Bueno, ahora, hay recursos y son escasos, son insuficientes frente a las necesidades. Por ejemplo, el caso de agua potable. Solamente la solución del agua de Santa Marta, que no es tan solución, se dice que vale entre 1.8 y 2 billones. ¿Sabe cuánto tiene el departamento en la bolsa del Sistema General de Participaciones, sumando la de todos los municipios y la del departamento de la gobernación? 100.000 millones apenas. Es decir, que eso no alcanza ni siquiera para solucionar la problemática del agua de un municipio como Plato, que es el 5% de nuestra población. Entonces, lo primero que vamos a enfrentar como gobernantes es con esa escasez de recursos. De ahí dos cosas importantes. Lo primero, hacer más eficientes los recursos propios que tenemos, como les manifesté a ustedes hace un rato. Se ha incrementado de manera escandalosa el gasto de funcionamiento y todavía resiste reducirlo a unos 50.000 millones que se van a incorporar a una bolsa que podremos destinar a la solución de las necesidades. Lo segundo, el endeudamiento está prácticamente descartado, como decía Franklin, en los primeros 2 años. Los mecanismos multilaterales son muy importantes, pero de la mano del gobierno nacional, para que el gobierno nacional sea el garante y ojalá sea el aportante de esos recursos que seguramente vamos a necesitar para ello. Los municipios están muy debilitados en eso y bueno, pues miramos un poco cómo también nos ayudan con eso. Muchísimas gracias, estimada Marta. Tiene la palabra muy bien. Para todos y para nadie es desconocido que la generación de empleo está básicamente o va de la mano en coherencia con la banca privada. Hoy lo acabamos de escuchar. Son muchas las oportunidades financieras, muchas las oportunidades de inversión, muchas las oportunidades que el gobierno da. En estos momentos el plan de desarrollo, la RAT del Caribe, va en búsqueda de esos recursos. Nosotros en estos 4 años de gobierno vamos a generar empleo con apoyo de la banca privada, del gobierno y de todos los sectores y actores de la sociedad civil. Muchas gracias. Este es un tema que definitivamente a mí me apasiona, porque una región educada, una región con oportunidades de crecimiento para los jóvenes en materia de educación definitivamente debe traer progreso. En ese sentido, el acceso a la educación superior es otro tema importante que ha salido en los puntos a debatir el día de hoy, y con base en eso, garantizar el acceso efectivo a la educación superior es un desafío que todo gobernante tiene, y es muy importante. ¿Qué medidas, Marta, específicas tienes previstas para que los jóvenes del Magdalena puedan acceder y completar su estudio de educación superior de manera asequible y relevante para el desarrollo del territorio? Bueno, primero que todo, la educación debe formar a jóvenes competitivos, jóvenes que dirijan su vocación al empleo, jóvenes que sean investigadores, innovadores, ¿cierto? Por lo tanto, yo considero que en estos momentos lo más importante
para garantizar y apoyo, y de paso doy mi apoyo a la gran reforma educativa que busca precisamente eso, buscar y formar jóvenes con vocación, jóvenes con investigación, jóvenes innovadores. Por lo tanto, yo, por lo menos en el plan de desarrollo, miren la inversión tan importante y que ojalá lo aprobaran todos los actores o el Congreso de la República. Aquí hay una destinación grandísima de recursos. Son dos esferas, dos aspectos que son fundamentales. La reforma de la Ley 30, donde van a llegar los recursos, donde hay más de 6 billones de pesos para financiar, donde se va a llevar a cada uno de los estudiantes una educación de adaptabilidad, van a tener asequibilidad, van a ser todos, van a llegar con una garantía de que sí van a tener una educación. Miren que ahora mismo la reforma que se está discutiendo tiene progresivamente una inversión de 6.8 billones de pesos, los cuales serán, en primera etapa serían en el año 2024, la primera etapa, donde serían 1.5 billones, posteriormente en el 2025 serían 2.6 y el último 3.46. Esos recursos nos permiten garantizar una buena educación para las instituciones donde se va precisamente a dar la educación gratuita y complementaria y de calidad. Muchas gracias, candidata, por su intervención. Eva, hay una pregunta, el enfoque en tu plan hacia la gobernación de Magdalena. Educación superior. Bueno, esta semana el candidato de Caicedo dijo allá en Chibolo que ya había construido la universidad en el banco. Yo no sé cuál es la dirección porque no hay nada ya ubicado. Y es un chicharrón que nos va a quedar. Porque va a construir unos centros Cambia que no tiene nada de universidad. ¿Quiénes hacen universidades? Las universidades. Por eso ese proceso lo voy a tomar con la Universidad de Magdalena para llevar las sedes regionales, región centro, región sur, región del Río y región norte, para que haya la educación superior. Eso hay que combinarlo con la llegada del centro de formación del SENA. Eso es muy económico. El SENA nos garantiza que el funcionamiento no nos queda a nosotros como si toca con la universidad. Y hoy en día tenemos aquí una nueva universidad pública que nos permitirá también incrementar la oferta en los territorios, que es el Infotet de Ciénaga. Muy bueno el Infotet, buenos programas, tiene carreras universitarias. Detallito, solamente el Infotet y la Universidad de Magdalena, si manejan el proyecto, podemos acceder a recursos de Ley 30 para financiar la matrícula de los estudiantes. ¿A quién se le ocurre que una universidad que se llame Gobernación de Magdalena va a acceder a recursos de Ley 30? Por Dios. Entonces ese es el meollo y el chicharrón que nos va a dejar este señor con los centros Cambia, eso que va a construir en los municipios, pero que nosotros debemos reestructurar seguramente, ojalá no los alcance a hacer, ¿verdad? Ese es el tema de la educación superior. Más de 16.000 estudiantes se gradúan cada año y no hay oportunidad para ellos de acceder a la educación superior en 28 de los 30 municipios del departamento del Magdalena. Entonces ese es nuestro planteamiento, llevar definitivamente la sede de educación superior. La financiación, ¿cómo sería? Como se hace con la Universidad Antonio Nariño, o la Universidad de Nariño, perdón, que tiene 3 sedes, Túquerres, Ipiales y Tumaco, y se financia con aporte de los municipios, parte de la estampilla que ha aumentado 9.000 millones gracias a una ordenanza que yo presenté en el año 2018, el aporte de la gobernación que hoy está en 5.000 millones, vamos a llevarlo a 7.000 millones. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Llevar la universidad a sus regiones va a abrir por lo menos 2.000 cupos adicionales para jóvenes de Santa Marta, que hoy en día no tienen oportunidades de estudio, y eso va a ser un impacto positivo también para Santa Marta. Quiero hacer una réplica aquí para el amigo del Banco Magdalena. Quiero comunicarles que durante los diálogos regionales presenté aquí en Santa Marta una propuesta para la creación del de la Universidad del Sur. Posteriormente nos dirigimos al Banco Magdalena, donde reafirmamos la propuesta, pero allá nos encontramos con que una persona del banco, el doctor Hernández, también presentó una similar, y otro de Bolívar igualmente lo hizo. Y en el plan de desarrollo, pues acaba de ser aprobada, no para el Magdalena ni para el Cesar, sino para Bolívar, donde va a dar la cobertura
a los municipios esos del sur, que tienen una carencia educativa, sobre todo en la educación superior. Y ahora con la nueva reforma también la educación va a ser gratuita, ya no va a ser, los estudiantes, eso lo vamos a hacer, Tiempo. Muchas gracias, candidata. Termine la idea. Termine esa idea, adelante. Bueno, nosotros como gobierno, vamos a acondicionar toda la infraestructura necesaria, porque eso, como lo decía mi amigo, es para beneficio de los 3 departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Franklin, importante. Yo comparto con el nene. Usted no, el nene. Bueno, miren este dato tan lamentable de nuestro departamento. El 74% de los jóvenes que se gradúan de la universidad, del colegio, no pueden ingresar a la universidad. Es decir, de cada 100 jóvenes que se gradúan, solo 25 o 26 pueden ingresar a la universidad. Eso es absolutamente lamentable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en nuestro departamento? Por supuesto que tenemos que aumentar los niveles educativos, porque para ingresar a la Universidad del Magdalena es por medio del ICFES, y lastimosamente fuimos los últimos este año en las pruebas de Saber 11 se llaman ahora, los últimos a nivel nacional. En la medida que nosotros no aumentemos, no vamos a poder acceder a la universidad pública como lo estamos deseando. Número 2, por supuesto que tenemos que construir la Universidad del Magdalena descentralizada, y no solamente en el banco, Eduardo, la tenemos que construir en Plato y también se tiene que construir en Fundación. El gobernador del Magdalena prometió eso hace 4 años y no lo ha cumplido. Ha inaugurado vallas por todos lados y ahora se inventó un edificio. Él va a hacer un edificio, él no va a hacer la Universidad del Magdalena en el banco. La universidad no es una edificación, la universidad es todo lo que representa la Universidad del Magdalena. Vamos a construir esas 3 universidades, por supuesto, con el apoyo, o vamos a construir también las sedes del SENA, que, como lo decía Eduardo, sale muy barato. Un departamento educado, un departamento con mejores índices de educación, prosperará y será diferente a como, digamos, hoy en este momento nuestro departamento es. Este departamento del Magdalena, que a mí me preocupa altamente que gran parte de los jóvenes del departamento del Magdalena no pueden estudiar en nuestra universidad y tienen que irse a estudiar a universidades de garaje o a universidades en otros departamentos que no tienen la importancia y la acreditación que tiene la Universidad del Magdalena. Muchas gracias, Franklin. El 74%. Yo tengo otra estadística diferente. Habla de que solo el 29% son los que acceden. Están cerca, seguramente, como con tantas variaciones que hay con fichas que entrega el DANE o el propio Ministerio de Educación varía, pero en promedio, de cada 10 bachilleres que tiene el departamento del Magdalena, solo 3 tienen la posibilidad de acceder a la universidad pública, que es lo que nos tiene que interesar a nosotros como gobernantes. Y nosotros tenemos aquí 2 universidades públicas en el departamento del Magdalena. Una, la Universidad del Magdalena, y 2, la universidad que ahora es la Universidad de Ciénaga, que está ofreciendo ya 5 programas profesionales. Pues bien, a nosotros nos asombra de sobremanera que el gobierno actual, el gobierno departamental, no suscribe convenio con esas 2 universidades, sino que busca río arriba en Antioquia, en el eje cafetero, convenios con universidades de allá, con las cuales las refuerza económica, financiera, institucionalmente, en detrimento de las nuestras. Y le niega a nosotros la posibilidad de acreditar más programas, de acreditar más cupos en los programas, para que nuestros estudiantes puedan tener ese ingreso. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Hombre, hacer crecer la Universidad del Magdalena, hacer crecer el ICFES y construir lo que se llama el alma mater, porque eso es una universidad, no es el cuerpo, no es lo que están ofreciendo con construcciones de universidades en las subregiones del departamento, es el alma. Lo que vale ciertamente es la constitución de ese talento humano, de esos programas ya acreditados puestos en territorio. Por supuesto que sí, a mí me encanta lo que aquí se decía en cuanto a los programas virtuales, pero también tenemos que reconocer que el proceso de banda ancha en el departamento apenas tiene una cobertura del 12%. ¿Cuál es la tasa de deserción de los tantos que se matricularon en programas virtuales y hoy ya no están ahí?
Entonces hay que combinar la virtualidad con la presencialidad. Y nosotros hemos propuesto en cada una de las subregiones la universidad física, aprovechando el mobiliario que ya está en las universidades, pero en convenio con la Universidad del Magdalena y la Universidad de Ciénaga, presentando programas que estén enfocados en nuestras características económicas y ambientales. Claro que sí, aquí Una réplica para el nene Pérez. Adelante, un minuto. Bueno, es que yo estoy viendo que se está enfocando solamente en las universidades, pero nosotros tenemos que llevar el campo o la universidad al campo y no solamente la universidad. Tenemos que pensar no solamente en el Infotec, tenemos que pensar que aquí en el departamento del Magdalena hay instituciones muy buenas y esas instituciones nosotros las vamos a llevar esa educación, vamos a conectar al estudiante con el capital de trabajo, con su vocación. Y por lo tanto vamos a hacer énfasis en que esos estudiantes salga un material humano capaz de ser competitivo y lograr el desarrollo de todo el departamento del Magdalena. Esa es una de mis propuestas y lo vamos a llevar. El SENA será un eslabón importante, como lo serán las instituciones públicas y privadas del departamento. Muchas gracias, Matadero. También tienes Bueno, más que una réplica, otro aporte a lo que estamos construyendo hoy aquí. Dos estadísticas, tengo una tercera, Nene Franklin. Hay otra estadística del Ministerio de Educación que mide la cobertura de educación universitaria, no por los que acceden, sino por el número de cupos que hay disponibles en cada municipio respecto a los bachilleres que se gradúan. Y en eso, por ejemplo, en San Zenón, la cobertura es del 0%. En Pedraza, la cobertura es del 0%. 28 de los 30 municipios de Magdalena tienen cobertura del 0% respecto a los cupos disponibles. Y no olvidar que la universidad, más allá del tema educativo en el aula, también es un soporte importante para el desarrollo del sector institucional. Las alcaldías se aprovechan mucho de la universidad. El sector productivo con el SENA va a tener un mejor apalancamiento investigativo y tecnológico, sin duda. Aparte de eso, porque bueno, la pregunta está relacionada con el tema de la educación superior, también tenemos que hablar en este panel o en este debate de la educación postmedia, es decir, la que le permite al año siguiente de terminado el bachillerato a nuestros jóvenes poder formarse en competencias laborales, que se incorporen una vez salidos del bachillerato ya al mundo laboral, porque son, digamos, competencias flexibles, y eso se tiene que hacer no solamente a través del SENA, sino siguiendo el ciclo que vienen de los colegios públicos y también de los colegios privados, incluirlos en esa política de que los jóvenes salgan de esa característica que se les ha dado ahora de los niní, que ni estudian ni trabajan, de que se quedan mirando lejos esperando un trabajo cuando hay un tipo de competencia que no es de educación superior, sino técnica y tecnológica, que les permite incorporarse de una vez a la vida laboral, al mundo laboral. muy bien. Es un tema Ari, que vale la pena obviamente ampliar. El tema educativo, el tema de educación es súper importante. Darle mucho sí, Estas preguntas y ya tenemos, sí. como para también el concepto de réplica es si tiene alguna opinión contraria o quiere complementar, porque su idea hay que completarla en los dos minutos. Yo finalmente pido disculpas, pero sí es un tema que me apasiona mucho, espero que se Así tome que nuevamente. vamos con la dinámica Sí. y si hay contrarréplica, pues muy concreto sobre una opinión de Desarrollo de territorios es igual a planeación. Definitivamente es un tema que de alguna u otra forma debe quedar incluido dentro de cualquier plan de gobierno del gobernador que sea electo para el departamento del Magdalena. En ese sentido, ¿cómo planear asegurar una planificación de desarrollo territorial sostenible que incluya viviendas accesibles y asequibles para todos, promoción del patrimonio cultural y conservación del medio ambiente en todo el departamento Franklin? Bueno, hay que decir inicialmente que los programas de vivienda de interés social son del orden de la nación. No es convencional que una gobernación genere o haga programas de vivienda de interés social, y de hecho, para corregir un poco la presentación, este gobierno tiene subsidios de vivienda de interés social, no tiene vivienda digamos, construida nueva como los gobiernos anteriores. Creo que dan un subsidio de 23 o 24 millones de pesos para la vivienda de interés social. Y lo que hay que hacer es gestionar. De pronto la gobernación del departamento puede
cofinanciar con unos recursos para la ampliación de la vivienda de interés social, pero definitivamente el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para eso, y este gobierno ha hecho una gran apuesta, una apuesta importante de varios billones de pesos para el mejoramiento de vivienda y para la construcción de vivienda nueva. En ese orden de ideas, nosotros como administradores públicos tenemos que ser gestores, tenemos que diligenciar el mayor número de subsidios de vivienda de interés social para un departamento donde el déficit es enorme, sobre todo en la ruralidad, en donde en los corregimientos y en los municipios en una casa viven 2, 3, 4 familias y no tienen, digamos, por eso también se producen esos problemas de abusos y esos grandes problemas que hay en los municipios de nuestro departamento. De tal manera que la propuesta en este sentido es hacer gestión a nivel nacional y por supuesto buscar la manera, con ese apretado escenario financiero que tiene las finanzas que deja este señor Caicedo, tratar de cofinanciar el resto de viviendas. Muchas gracias, Fabio. Voy a repetir la pregunta para que quede de pronto clara. Aquí lo estábamos debatiendo. La pregunta va enfocada a cómo planea asegurar una planificación del desarrollo territorial sostenible que incluya viviendas accesibles y asequibles para todos, promoción del patrimonio cultural y conservación del medio ambiente en todo el departamento. Bueno, primero que todo, todos sabemos que lo que no se planifica no lleva a buen fin. Nosotros tenemos que tener en cuenta los POT, ¿verdad? Los planes de ordenamiento territorial. Esos planes de ordenamiento territorial que son para más de 100.000 habitantes, para menos de 100.000 habitantes y para menos de 30.000 habitantes. ¿Cuál es la política y cuál es lo que yo haría en mi gobierno? Primero que todo, convocaríamos a toda la comunidad, ¿sí? A todos los actores de esos municipios, donde nosotros realizaríamos un proyecto, un plan de ordenamiento donde habrá censo catastral. Miraremos cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas que tenemos que buscarle protección. Si el medio ambiente, todos sabemos cómo estamos en estos momentos, el medio ambiente tenemos que protegerlo. El cambio climático está acabando muchas veces como lo vemos en la zona costera. Nosotros hicimos una propuesta, la zona costera se está degradando, ¿cierto? La zona costera se está acabando y la propuesta que yo hice y que va relacionada no solamente para el departamento de Magdalena serían 2 fases. La fase que empezaría desde La Guajira hasta Palomino y de Palomino otra fase para resolver ese problema de erosión costera. Y en cuanto a las viviendas, estamos proponiendo unas viviendas dignas, unas viviendas que también sirvan para una cadena alimentaria, donde en la zona rural esas habitaciones o esas viviendas vayan con cultivos de pan coger, de cadenas alimenticias, que les permiten a todos los habitantes por lo menos subsistir y convertirse también en competitividad y desarrollo económico. Interesante, doctora Marta. Eduardo, tu punto de vista. Sí, como dice Franklin, complejo por el tema de recursos y la competencia que es de las políticas públicas que está completamente centralizada en el gobierno nacional, ¿cierto? El tema de la vivienda, el gobierno no ha soltado nada de eso. Pero aquí a nivel de los municipios hay mucha problemática, y tú lo decías, Marta, con el tema de los planes de ordenamiento territorial. Desafortunadamente son un canto a la bandera y se sigue construyendo donde no se debe construir. Santa Marta es un ejemplo de eso. Entonces necesitamos como gobernación apoyar a los municipios para hacer más efectivo el control de esos planes de ordenamiento territorial. Se están construyendo urbanizaciones actualmente a orilla de todas las ciénagas de nuestros municipios. El departamento del Cesar hizo hace algunos años un proyecto que no es muy parecido, pero tiene relación. Cogieron la vía troncal del Caribe y sobre esa vía diseñaron y construyeron unos parques lineales, ¿recuerdan? Y lo hicieron igualito desde Boconia hasta San Martín. Eso le dio una identidad a todo ese corredor que era feo porque era de tractomulas, convirtiéndolo en parques lineales. Nuestra propuesta también es hacerlo con el plan de desarrollo del litoral costero, en el caso de Pueblo Viejo.
La construcción de vivienda hay que desplazarla al lado contrario a la Ciénaga. Ahí era donde se hubiera podido habilitar proyectos de vivienda que se hicieron hace algunos años de Vargas Lleras, ¿lo recuerdan, no? Donde mejor que en Pueblo Viejo hubiera quedado mejor un programa de construcción de vivienda masiva con edificios de 5 pisos, y la parte del litoral costero dedicarla a lo que es en la parte turística, o sea, construir allí parques que le dieran el frente al mar. Y la zona del río también requiere lo mismo. Nuestro programa Mi Río, Mi Parque, Mi Ciénaga contempla la construcción de parques lineales a lo largo de toda la ribera del río Magdalena, articulado con un plan que vamos a hacer con el gobernador de Bolívar, es la idea, ¿no? Para que sea igual de aquel lado que de este lado, y eso le va a dar mucho desarrollo urbanístico al tema de la orilla fluvial del río Magdalena. Entonces esa parte es importante. El ordenamiento urbanístico es donde nosotros podemos aportarle a los municipios en la planeación, sobre todo en la ejecución de esas obras. Muy bien. Tener confianza, Moni. No, quien manda es el gobierno nacional, pero el gobierno nacional tampoco te dice a ti en el territorio no lo hagas como tú crees que debe hacerse, conforme a la cultura y conforme al escenario geográfico al que nosotros pertenecemos. Tú hablabas algo muy importante acerca del corredor que comunica al departamento del Magdalena con el departamento del Atlántico, y quiero hablar específicamente del municipio de Pueblo Viejo y del municipio de Sitio Nuevo. Son dos municipios que tienen pueblos palafitos en la Ciénaga Grande. Nosotros siempre hemos mirado con belleza, aunque ahí se vive mucho la pobreza, esos métodos de vivencia, que son métodos anfibios. Hemos pensado, por ejemplo, yo quiero que ustedes se imaginen un corredor entre Ciénaga y el municipio de Pueblo Viejo en el que se construyan aproximadamente unas 400 casas palafitas con los colores que nos identifican, con la cultura que nos identifica, con la gastronomía que nos identifica, y aprovechar en un solo circuito, brindarle vivienda a los pescadores, a los que viven en la extrema pobreza ahí, pero también meterlos en un circuito económico donde no solamente dependan de la pesca precaria en ese sector, sino también que puedan ofrecer servicios turísticos relacionados con la gastronomía. Es un experimento, llámelo como lo quieran llamar, pero es una manera de desafiar la política pública de vivienda del gobierno nacional, pero adaptándola a nuestro propio territorio. Y así como lo podemos hacer aquí entre la Ciénaga Grande y el Mar Caribe, también lo podemos hacer con los pueblos del río en nuestro departamento. Ustedes se imaginan lo precioso que es para alguien que nunca ha visto en su vida casas palafitas poder ver, en vez de lo que hoy vemos entre Ciénaga y Pueblo Viejo, la pobreza impopulante, ver ahí aproximadamente unas 400 casas palafitas que ofrezcan servicios turísticos. Eso sería genial, y eso sería una apuesta. Me permite, si lo pueden tomar como un minuto de réplica, para no solamente cambiar la imagen, porque no podemos, pero pueden redondear la idea rápidamente. No solamente cambiar la imagen, porque siempre nos llevamos de llevar por el tema de la imagen sin entrar en el fondo de lo que están sintiendo y lo que están pasando esos pueblos a partir de la pobreza y de no tener acceso no solamente a vivienda, sino a saneamiento básico y a otras formas de infraestructura en educación y salud. Listo. Ok, muy bien. Franklin. Gracias, Nick. Yo sé que nosotros estamos muy cerca, ¿no? Bueno, miren, yo tengo que aclarar algo. Aquí lo importante es la articulación, como lo decía Eduardo, entre los alcaldes y el gobernador. Porque varios de estos temas de la pregunta que nos hicieron le competen más a los alcaldes que a los gobernadores. Entonces, en ese orden de ideas, primero que todo es respetar a los alcaldes y trabajar como pares, no como el actual gobernador pensó que los alcaldes del departamento del Magdalena eran sus empleados. Hay que trabajar como pares, pero hay que también entender que la gobernación del departamento tiene más fortaleza institucional, más capacidad, más recursos, y puede contratar a personas más idóneas para fortalecer los POT de los municipios para que haya una mejor planificación del territorio. Lo que pasa en Pueblo Viejo y lo que pasa en muchos municipios del departamento del Magdalena, en donde no utilizamos el río de Magdalena como una ventaja, sino prácticamente es un enemigo en vez de ser un aliado, no puede seguir pasando en nuestro territorio. Muy bien. Muy bien. La aplicación de tecnología en la agricultura y la gestión de riesgos fitosanitarios es fundamental. ¿Cómo planeas promover la aplicación de tecnologías avanzadas en la agricultura y garantizar la seguridad
alimentaria para el departamento de Magdalena? ¿Qué medidas tomarás para modernizar y diversificar la producción agrícola y agroindustrial en el departamento? Diversificar. Bueno, de hecho, aquí en el panel vemos algo que responde algo a esa pregunta, ¿no? Tenemos ahí la palma, tenemos el café. La diversificación no debe ser solo de productos, sino territorial. No veo aquí el maíz de la zona del río, no vemos aquí la yuca, ¿verdad? Porque hay otro detalle, y es que la oferta exportable del departamento de Magdalena, que es la que de pronto es sujeto de ese tipo de políticas públicas, solamente está concentrada en 4 o 5 municipios del departamento. Nosotros los 25 no producimos nada que se exporte, nada que genere valor agregado. Entonces, en ese sentido, obviamente el sector empresarial, agroindustrial requiere mucho apoyo, pero también debemos concentrarnos en incentivar también aquellas economías, llamémoslas de subsistencia. Mira, el señor Freddy, creo que es de Pampán, el señor Freddy, tiene 1.6 hectáreas. Pampán es un corregimiento de Guamal, ¿sí? Un corregimiento de Guamal, tiene 1.6 hectáreas. ¿Y saben cuánto le produce en dinero? O sea, el salario que le queda, 200.000 pesos mensuales, 1.6 hectáreas, cuando en Boyacá eso te produce a ti 20 o 30 veces más de lo que te produce esa misma cantidad de tierra. Es una UAS prácticamente en Boyacá. Entonces, ese campesino requiere acceso a la tierra, requiere acceso también al agua, requiere acceso al capital semilla para poder producir. Se varan por un frasquito de veneno. Entonces, esas son las dos distancias que tenemos en el Magdalena, ¿no? El agroindustrial que requiere todas esas inversiones que son ciertas, pero también ese pequeño productor. Y no nos olvidemos de las familias que están en situación de vulnerabilidad, las madres cabeza de hogar, tierras donde se requiere incentivar mucho más los patios productivos, es decir, generar más economía de subsistencia, llámese economía de subsistencia que le garantice por lo menos la comida diaria. Y en las zonas rurales, un ingreso de 500.000 pesos rinde muchísimo más que lo que rinde en una ciudad como Santa Marta, y con eso estamos de una vez frenando la migración de las personas a la ciudad. Entonces, son los aspectos que hay que trabajar sin duda, mejorar la oferta exportadora de Magdalena, dando todas las condiciones, todas las garantías que creo que las explicamos en su momento. La llegada del SENA a nuestros territorios es muy importante para eso, porque por ejemplo allá todavía se utiliza la técnica del boleo. Tiempo. Cuando la técnica del surco rinde muchísimo más, y la Universidad de Magdalena ha hecho unos experimentos interesantes con eso. Muy bien, muy bien. Doctora Marta, su opinión. Bueno, es importante articular la educación con la agroindustria, la agricultura, porque nosotros tenemos que hacer de Magdalena una potencia nacional e internacional de agroindustria, agroagricultura, y por eso yo estoy proponiendo y propuse dentro del plan que la educación se enfoque precisamente a eso. Y hay un proyecto que quiero presentar y que hace muchos años pues me permití y no fue posible realizarlo, y es en la zona esta que es tan preocupante como es Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera, hacer unas instituciones, una institución que sea para precisamente que vaya y redunde no solamente en la agricultura, no solamente en Ciénaga, sino toda el área de confluencia, donde, por ejemplo, si no hay en estos momentos recursos, se utilicen las sedes del Infotec para desarrollar programas, una educación de agroindustria, una educación donde los bachilleres, como se está pensando hacer en el plan de desarrollo, que llegan hasta el 9º grado, después llegan al 10º, y habrá unos 12, donde esos estudiantes se les va a iniciar en vocación de productividad, de desarrollo. Vamos a ser unos estudiantes que vean y procuren y sean unos talentos dentro del departamento del Magdalena. Esos estudiantes serán los que irán a llevar la economía. Miren, allá hay pesca, hay turismo, ustedes mismos lo decían, en los pueblos palafitos hay hermosos y proyectos que ya están en ejecución. En el Banco Magdalena tenemos unas asociaciones campesinas que están trabajando precisamente enfocadas en ese aspecto. Si logramos tener un establecimiento educativo encauzado ya con esta problemática, articulamos la parte de todos los servicios públicos, la educación, la estructura, la infraestructura, nosotros vamos a tener y competir con cualquier departamento de Colombia. Muy bien, Marta. Ricardo. Yo creo en el libre mercado.
que cada quien siempre conforme a la vocación que tiene su tierra. El que crea que es la palma, que se camine por la palma; el que crea que es el café, el que crea que es el plátano, la yuca, y así sucesivamente. Pero algo bien importante que ya se ha mencionado aquí, pero yo quiero enfocarme en eso, y son dos temas. Uno, el tema de la infraestructura en cuanto a vías terciarias se refiere. Nosotros podemos tener la tierra más productiva de este país, que si no tenemos el mecanismo en cuanto a infraestructura se refiere, para poder sacarla, transportarla y llevarla a otros mercados, vamos a seguir siempre con un déficit. Y dos, el tema del valor agregado. Esta carga de café, pongámosle un precio, vale 1.200.000 pesos. Pongámosle un precio, 1.200.000 pesos si la vendo en este saco, el café, así seco, como está, sin tostón. Pero si lo tuesto, si lo empaco, si le pongo un sello de referencia, ya esta carga de café que costaba 1.200.000 pesos para el campesino a la venta al mayorista, puede terminar costando el doble, 2.400.000. Entonces, la importancia del valor agregado, y lo mismo aplica para la yuca, para el plátano, para el guineo, en fin, para cualquier manera de diversificar lo que ya la tierra está dando, es importante. Entonces, apoyar ese tipo de emprendimientos que busquen no solamente la diversificación de lo que la tierra entrega cuando se cultiva, sino que cuando ya se tiene el fruto, a ese fruto buscarle un valor agregado para que quien lo produzca sea quien más gane en la cadena de negociación del mismo. Muy bien, Franklin. Bueno, no podemos tener un campo desarrollado si el campo es inseguro. Lastimosamente en el departamento del Magdalena ya hay o se están formando grupos al margen de la ley en varios municipios del departamento del Magdalena, y por supuesto necesitamos la mano dura de un gobernante que vaya y esté en las regiones tratando de combatir ese crimen que hay o esos criminales que están en los municipios del departamento del Magdalena. De igual manera acá en Santa Marta también vemos muchas manos criminales que están actuando. Lo segundo, distritos de riego en nuestro departamento. La frontera agrícola de nuestro departamento no solamente es Ciénaga, Santa Marta, zona bananera y Fundación. Nosotros podemos ampliar nuestra frontera agrícola. Tenemos el río Magdalena, que pasa por 16 municipios de nuestro departamento. Pero de alguna manera los gobernantes no han aprovechado esa ventaja competitiva que tenemos. En mi gobierno gestionaremos distritos de riegos en todo el departamento de Magdalena. No solamente, y tenemos que ampliar esa frontera agrícola. La frontera agrícola tiene que ser Piñón, El Banco, Zapayán, Concordia, Pedraza. Tenemos las mejores tierras, pero de alguna manera sin agua no podemos generar los cultivos que se requieren. Por supuesto que vamos a aplicar la tecnología en el campo y la tecnología de precisión, con paquetes tecnológicos, con ayudas a los campesinos, sobre todo a los más vulnerables, para que puedan cultivar. Y fíjense algo, y aquí está una amiga que se llama Patricia, que está acá adelante, y nosotros desde el Congreso de la República, el año pasado, tuve la oportunidad de ser coautor y ponente de un proyecto de ley para la mitigación y la erradicación del Fusarium raza 4, siempre he sido muy respetuoso con el tiempo, del Fusarium raza 4 y de la pudrición de cogollo. Con esa ley de la República, de la cual fui autor y ponente, se van a disponer los recursos necesarios para mitigar, para evitar esta enfermedad en nuestro departamento, que ya arrancó, pero tenemos que impedir. Yo de verdad quiero una explicación. También es importante, doctor Franklin, la conectividad. Y también un problema que está causando mucho subdesarrollo en el departamento del Magdalena. Y es que no hay una metodología, no hay un programa, no hay una planeación específica para evitar la inundación de los 13 municipios del departamento del Magdalena. Si eso no se corrige, son 13 municipios que siempre se inundan. Nosotros tenemos que saber que si esas inundaciones van y no se corrige, no se le pone coto, nosotros no vamos a tener desarrollo. Miren, los campesinos están secuestrados.
están secuestrados, ya no solamente en la erosión, ya no solamente, sino las inundaciones. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué programa? ¿Qué planificación? Nosotros tenemos que hacer un plan, y yo lo haré, un plan para evitar todas esas inundaciones, para evitar todo lo que los cultivos no lleguen a su destino, que el comercio, el pan comer, como decía un campesino en los diálogos regionales, nosotros estamos secuestrados. Si no es por la inundación, es porque no tenemos vía o porque no hay conectividad. Entonces eso tiene que estar los tres elementos íntimamente ligados para el desarrollo agropecuario. Muy bien. Yo quiero felicitarlos, de verdad, a todos, los cuatro, al público. Me voy gratamente sorprendido del nivel del debate, Javier, de verdad. Propuestas muy interesantes, propuestas con soportes estadísticos. Eso creo que es clave para poder gobernar en cualquier territorio. El sector productivo, el sector empresarial está a sus órdenes. Lo que queremos es trabajar juntos. Lo que queremos es construir de manera conjunta con los gobiernos territoriales, y con base en eso, a mí me gustaría, sí, no he pedido permiso, pero creo que ¿por qué los magdalenenses deben votar por ustedes? ¿Por qué? Me gustaría cerrar con esa pregunta. Le damos la palabra. Un minuto, ¿está bien? Un minuto está bien. 2 minutos, con 2 minutos, perfecto. Bueno, los magdalenenses deben, ya, bueno, empieza a contar, por favor. Vamos a reactivar. Para lo de cuenta. Reactivamos nuevamente el minuto, por favor, acá, para que se complete. Listo. Bueno, he sido una mujer soy una mujer que tiene una experiencia administrativa. Soy una mujer que mi vida ha sido en función del servicio a los demás. Soy una mujer docente que tiene más de 34 años de estar en este servicio, brindándole instituciones, abriendo apertura de instituciones educativas, no solamente en las zonas rurales, instituciones, bachilleratos, hemos ubicado, hemos construido, hemos pensado en el otro, en la educación como el eje motor del desarrollo del departamento. Por lo tanto, pienso que me merezco ser la gobernadora, porque no los voy a defraudar. Tienen mi palabra y la convicción de que todo se va a hacer, que los recursos serán direccionados, que los recursos serán orientados por las bases, por las comunidades, porque todos tendrán participación, y de ahí el lema: un territorio para todos. Todos participarán. Aquí no va a haber, aquí todos van a tener un papel fundamental dentro del departamento. Se les va a garantizar la educación como pilar fundamental, se les va a garantizar la competitividad. Y también quería dejarles una propuesta, y es que deseo que el departamento del Magdalena, en la agroindustria y agricultura, pues ponga sus ojos en la siembra de alimentos o de productos que de verdad sean, que sean productos orgánicos, para convertir el departamento del Magdalena en el primer departamento potencial de alimentos orgánicos en Colombia y a nivel nacional. Marta Alcaona es una mujer que está presta para servir al departamento del Magdalena. Bueno, amigos, el día de hoy coloco a disposición de ustedes, los habitantes del departamento del Magdalena, mi experiencia, mi formación profesional y un programa de gobierno que está basado en 3 ejes básicos: agua, vías, educación, que considero constituyen de manera transversal o plantean las acciones para solucionar las problemáticas que hoy en día padece el departamento del Magdalena, que se reflejan en ¿qué? En poseer los más altos índices de pobreza, en la falta de oportunidades para toda la población. El departamento del Magdalena le sucede lo del vehículo de las ventanas rotas, ¿no? Un vehículo que se abandona por allá en un barrio y alguien le revienta una ventana, y de ahí en adelante todo el que llega le revienta una nueva ventana. Eso es lo que le ha sucedido al departamento del Magdalena. Cada gobierno nuevo que va llegando, han pasado 5 o 6 gobiernos, le va reventando una ventana. ¿En qué se representa eso? Altas tasas de homicidio, las ciudades más inseguras está Santa Marta en este momento,
los peores índices en pruebas saber en educación para nuestros jóvenes, no hay cobertura, no hay acceso al agua potable. Esas son las ventanas rotas del departamento de Magdalena. Mi propuesta es que me ayudes, me des la oportunidad para reparar esas ventanas rotas que tiene el departamento del Magdalena. Pero para eso necesitamos romper el techo de cristal. Ese que dice que tú como ciudadano no eres el que decides, que eso lo decide un grupo político selectivo por allá. No, eres tú el que tienes en este momento la oportunidad en tu mano y te pido que me acompañes con tu voto, con Eduardo Torres Ruiz Díaz, gobernador, por el Partido Ecologista de Colombia. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, soy una persona muy creyente en Dios. Cada paso de mi vida lo hago con la guía del Señor, y los gobernantes que tenemos temor a Dios seguramente hacen las cosas bien. Segundo, he dedicado mi vida al servicio público. Tengo más de 15 años trabajando para la gente. No para servirme a mí, sino para servirle a los magdalenenses. Y quiero seguir haciendo eso. No me pinto haciendo otra cosa diferente, sino trabajando para los magdalenenses, porque es lo que me gusta y es lo que Dios ha puesto en mí para ayudar a tantos habitantes de un departamento que tiene tanta pobreza y donde tanto hace falta. Tengo la preparación necesaria, soy administrador de empresas, tengo una especialización en gobierno y gestión pública territorial, tengo una maestría en gobierno del territorio y gestión pública, ambas de la Universidad Javeriana, precisamente enfocadas a lo público, a lo que siempre he venido trabajando y en lo que siempre me he concentrado. Quiero trabajar por este departamento porque estoy harto de tanta inequidad, estoy harto de que las familias del departamento del Magdalena no puedan tener plata en el bolsillo, no puedan tener seguridad, no puedan tener la tranquilidad de que sus hijos puedan ir a estudiar a la universidad superior. Es un departamento que está muy atrasado, que está muy rezagado en comparación con los departamentos de la costa atlántica. Creo que no podemos seguir en estas. Definitivamente tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que trabajar de la mano con la gente, con la comunidad, con los alcaldes, con todas las personas que se interesen de alguna manera en la política, en sacar este departamento adelante. Tenemos enormes riquezas naturales, lo tenemos todo, pero no hemos tenido buenos gobernantes en este departamento. Bueno, voten por el Nene Pérez el primero en el tarjetón por dos razones. Voy a hacer y voy a estar. Todo lo que nosotros dijimos aquí ya ustedes lo habían escuchado antes. Seguramente también ya lo habían leído en muchos programas de gobierno. Pero mi experiencia, mi formación, mi capacidad me acredita como un hacedor. Soy capaz de pasar de las palabras a los hechos. Soy capaz de hacer que esos sueños frustrados se vuelvan realidad, y es la experiencia que nosotros acreditamos cuando Dios y el pueblo nos permitió ser alcalde de Ciénaga, y eso es lo que le queremos presentar al departamento del Magdalena. Mi formación, yo soy abogado de la Universidad del Atlántico, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico de la Universidad del Norte, y de esa misma universidad también soy especialista en Derecho Constitucional. Voy a estar, ¿por qué? Porque la ciudadanía magdalenense, cada que un político llega a la puerta de su casa o a echar un discurso, le dice: última vez que te veo, no te vuelvo a ver. Así que tan válida como es el conocimiento que podamos nosotros tener y la experiencia, es la condición humana de ese candidato y de ese político. Así que la condición mía como ser humano, el don que Dios me regaló de poder conectarme con la gente y con las comunidades, es lo que me hace decirles de frente a ustedes que voy a estar como el líder de ustedes, dándole la cara en la crisis y en la construcción de los sueños. Hacer y estar, y ahí tienen el voto seguro de gobernación para el departamento de la Señora, por haber aceptado la invitación. Hay un reto, hay mucho por hacer. Tienen un departamento hermoso, un departamento que todos queremos, y creo que de alguna otra manera es importante trabajar por la gente. Muchísimas gracias.